Vamos a arrancar hablando con Eduardo López. Ya saben, Eduardo es un doctor de referencia para nosotros que siempre consultamos y es un placer obviamente tenerlo acá en el programa. ¿Cómo estás, Eduardo? Acá Nico Magaldi, con todo el equipo te saludamos. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes, saludo a todo el equipo. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Primero ya no hay que hablar más de cuarentena, ¿no? Sino de este aislamiento obligatorio como plantea el presidente de la Nación. ¿En qué situación estamos, Eduardo? ¿Estamos en una situación de relajo absoluto o estamos en el peor momento del virus? Bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no? Es evidente que las cuarentenas fueron imperfectas. Y la peor cuarentena es la que no se cumple. Y realmente creo que las últimas cuarentenas la gente, por distintos motivos, digamos, algunos atendibles y otros no tanto, pero finalmente la única verdad de la realidad, creo que me parece más lógico que se apele a la responsabilidad individual y al cumplimiento social con respecto a esto de evitar romper el distanciamiento social, no usar barbijo o aglomerarse. Esto es lo que se está intentando en casi todas las provincias del interior y también algunos barrios, áreas de capital. Los aglomeramientos fueron causa de varios casos de coronavirus. Y el problema de los aglomeramientos no es que uno solamente infecta a los que están en ese día en el aglomeramiento, sino que esos individuos van a hacer síntomas y van a infectar por lo menos a otros tantos. Claro. En la ciudad de Buenos Aires, claro. En el conurbano más, porque el RO es más alto en el conurbano que en la ciudad de Buenos Aires, y lo mismo está pasando en Jujuy, está pasando en Salta, está pasando en Mendoza y en Santa Fe, ¿no? El Gran Rosario está con casos. Hay circulación comunitaria. Lo señaló el presidente de la Nación el viernes diciendo que ya hay diferentes zonas, no solamente el AMBA, que están como declaradas como zonas rojas. Sobre todo el ejemplo Jujuy, es algo que ha llamado la atención, ¿no? El relajarse y que después se complique todo. Entre el 15 al 20% de los casos del total país son ya del interior, no son del AMBA. Acuérdense, hace 3-4 semanas el AMBA era el 95%. En cambio, el interior ahora está alrededor entre el 15 y el 20%. Si ustedes suman día por día, está más cerca del 20 que del 15, claro. ¿No? Sí. No, con respecto a eso que decías, Nico, de más apertura y con lo que decía usted, doctor, ayer tuve la posibilidad de pasar por acá, por el Rosedal, y había muchísima gente, el día estaba muy lindo, era el Día del Niño, pero había mucha gente comprando comida y lo que hacían después era ir a las zonas de donde había pasto y sentarse a comer ahí. Entonces yo me preguntaba, ¿qué diferencia hay entre comer en el pasto a pocos metros con la familia de uno Estamos viendo esas imágenes, poder sentarte en una mesa en la cual sería prácticamente lo mismo? No es exactamente lo mismo, le voy a explicar por qué. Primero, la mesa del interior mantiene mucho más el ambiente. No, mesas al exterior, le digo, doctor, las mesas afuera. Afuera la agregó ahora, creo. Sí, pero tiene razón, tiene razón. Tiene razón, pero de verdad. La fue corrigiendo como un examen. No, mesas afuera. No, está bien. No, vamos a... Las mesas afuera, el mayor tema que tienen es que uno perdura habitualmente más tiempo en las mesas. Pero si usted, por ejemplo, en las mesas... el otro tema con las mesas, igual que cuando come, que usted se saca el barbijo, ¿no? Con el cual ahí rompe un poco el distanciamiento. Yo creo que uno puede comer en grupo de 2 o de 3 si usted mantiene el distanciamiento social de 1,50. Y eso es lo que se está tratando de armar con el tema de las mesas, que todavía no se ha armado. Por eso va a haber una reunión, creo que mañana, y eso es bueno, entre la Unión Gastronómica y los dueños de bares y restaurantes, para ver cómo arman el protocolo en la ciudad de Buenos Aires. En el caso de San Isidro, que es bueno, lo que hicieron fue poner mesas y bancos individuales. Y ahí pueden tomar café y demás, se han visto varias. Eso me parece bien. Y yo creo que si la gente empieza a acostumbrarse a respetarse y a respetarse uno mismo, creo que uno puede ir agregando cosas. No me parece algo... inaudito para ir de repente estar... Perdón, una cosita, Eduardo, sobre lo que estás diciendo, estamos iniciando entonces lo que podría ser para todos nosotros que convivimos con este virus y con estos cambios de cuarentenas o aislamientos obligatorios en una salida ordenada. ¿Es lo que se está buscando ahora? ¿Es la salida ordenada de esta cuarentena? A ver, la ciudad de Buenos Aires viene amesetada hace más o menos 14 días. Sí. Vean los números, están amesetada.
con ese amesetamiento quiere decir que hay nuevos casos, pero no está apareciendo un brote. Entonces, lo que dice bien el ministro de Salud, igual que Rodríguez Larreta, es vayamos lentamente, flexibilizando, paramos y vemos cómo funciona. Funciona bien, no aumentan los casos, seguimos abriendo oportunidades, miramos y ver qué pasa. Esto tiene que ser paulatino y tiene que ser mirando cómo están los resultados. La ciudad está más amesetada que el conurbano bonaerense, que todavía no se amesetó. Disminuyó un poco el número de casos, pero sigue creciendo. Eduardo, y el interior hay que mirar ciudad por ciudad, ¿no? O provincia por provincia. Como infectólogo, ¿qué sentís de estas nuevas disposiciones, de esta ausencia de cuarentena y la situación de una responsabilidad más individual y social? ¿Lo vivís como una frustración como infectólogo? Bueno, como no hubo cuarentena, tenemos que hacer esto, ¿o lo vivís como un avance? No, yo lo vivo realmente no frustrado para nada, porque uno sabía cuando se planteó esto que la cuarentena no se estaba cumpliendo. Entonces a mí me parece que esto es un juicio de realidad. Y segundo, creo que es un avance de lo que es la responsabilidad individual. Claro. Porque en realidad, ojo que hay gente joven internada en terapia intensiva. Muy pocos casos comparado con adulto mayor o los que tienen comorbilidades, pero puede ocurrir. El segundo punto es que el joven, que es el que tiende más a agruparse y a hacer reuniones, puede contagiar a sus padres que son mayores o a sus abuelos. Con lo cual, lo que se apela es a este aislamiento que tiene que ser absolutamente con una responsabilidad individual. Lo que no podemos todavía abrir son espectáculos ni masivos ni las escuelas, porque ahí se agrupa mucha cantidad de personas en ambientes cerrados, y fíjese ustedes lo que pasó con las discotecas tanto en Italia como en Barcelona. Claro, ¿no? En la noche allá en España se suspendió, se canceló, se volvió atrás. De hecho, no se puede ni fumar en la calle, algo que se había permitido. Exacto. ¿Y por qué y hay que empezar a entender cómo. Yo lo que no entiendo es por qué un joven llega a terapia intensiva si supuestamente es un virus que ataca a ese nivel. A la porción vulnerable, a la gente, claro, a la gente mayor o que tiene enfermedades preexistentes. Esto es como una duda que nos planteamos bastante. Bueno, en realidad esto está porque la enfermedad no es exactamente que a los jóvenes siempre les va a dar forma benigna. Claro. De hecho, nosotros tenemos chicos que internamos en terapia intensiva, en el Hospital Niño Ricardo Gutiérrez, que por supuesto ninguno falleció, pero tuvimos ya 5 chicos que estuvieron internados en terapia intensiva. ¿Y por qué? Porque hicieron enfermedad grave. Porque el virus en la gran mayoría de los jóvenes se queda ahí tranquilo, pero el virus puede hacer que se produzca una gran producción de lo que los médicos llamamos citoquinas, que producen una gran respuesta inflamatoria, mucho más de lo que es deseable, y esa respuesta inflamatoria lesiona a varios órganos del organismo, Doctor, sobre todo el pulmón. Disculpe, ¿eso depende de cómo está el sistema inmunológico de cada persona? No, eso depende de varias variables, que no es inexorablemente al sistema inmunológico. Depende de que hay individuos que responden al virus de más, y esto hacen que provoque una enfermedad más grave. Eduardo, pero sí. ¿En 15 días usted cree que podemos ver un pico de contagios por esta marcha que se va a realizar a las 16 horas hoy? A ver, vamos a poner la marcha en su justo lugar. Toda marcha que agrupa gente y que no se respeta la distancia social y el uso del barbijo no es generalizado, al aire libre aumenta el riesgo, mucho menor que si eso se hiciera en un espacio cerrado. Claro. ¿Está bien? Sí. Pero aumenta el error. Por eso dijo también bien el ministro de Salud, ¿por qué no van con los coches, no? Que uno sale menos. Sí, bocinazo. Y lo expresa, y bocinazo, y manifiesta su opinión democráticamente, y a mí me parece bien, porque todo el mundo está en derecho de el tema, ¿cómo poder expresar. ¿Cómo respetás la distancia en una marcha? Es muy difícil. Por eso la gente que lo organiza tiene que también pensar en eso. Es nada más que eso. En general, lo que hay que pensar es en el otro. Entonces yo digo, organizamos la marcha, organicémosla, no hay ningún problema. Pero hagamos columna de cuál los individuos marchen
con 2 metros de distancia, adelante y atrás y a los costados. Nada más que eso. Ojalá suceda, pero... Sí, pasa que acá me parece que es cuando se mezcla en la interpretación social el condimento político con lo sanitario. Claro. Y es esa conjunción que resulta explosiva porque yo calculo que mucha gente la que vaya ahí se va a querer cuidar, pero como decías recién, Eduardo, si el otro no se está cuidando, si el otro no tiene barbijo, si el otro se te pega a vos, bueno, seguramente tenés una probabilidad de contagio que quizá no la lleves ese día, hoy, en este mismo día, pero después lleves a tu casa y la traslades. discusión que nos generaba al principio la discusión de los runners, ¿qué diferencia hay? Sí, igual en este caso es como esa, a ver, para mí la situación que estamos viviendo es algo evitable y entiendo el derecho que tenemos todos a reclamar, pero el tema es si solucionara algo. Si eso nos devolviera las vidas que el virus nos pones llevó, riesgo. Sí, pones en riesgo a otras personas. Bueno, hay que ver qué pasa hoy, qué es lo que están reclamando y expresando. Hay un término que es libertad y valores democráticos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Eduardo, te escucho, sí. No, yo creo que lo mío es una expresión técnica. Claro, yo digo, sí. uno puede expresarse, controlen esto en esta manera. En España, la manifestación al aire libre del famoso Día de la Mujer y su enorme brote de casos, ¿ustedes se acuerdan? Esto fue sí, pero ahí fue sin barbijo, doctor. Todavía no, correcto. No había arrancado todo el protocolo. Es correcto. Es correctísimo, coincido con vos. Pero yo he visto varias marchas nuestras en las cuales el barbijo fue de uso intermitente. Claro. ¿Está bien? Sí. No fue permanente, entonces yo digo, por lo menos usaba el barbijo. Mire, yo le voy a contar un hecho técnico. Si 2 personas usan barbijo y mantienen el 1,5 metros, aunque una esté contagiada y pueda contagiar, el riesgo de contagio baja al 90-95% menos. Claro. ¿Me entienden? Sí, claro. Sí, es muy buena esa información, doctor, porque nos hace perder el miedo a las personas que tienen la infección y que naturalmente son asintomáticos. Vamos, ¿lo podés repetir, Eduardo, por favor? A mí prefiero que 2 veces entre más clarito, ¿no? Que para que nos quede a todos claros, si alguien no escuchó, decirlo claramente. Si hay 2 personas que mantienen el 1,5 metros y tienen barbijo, y asumamos que una persona está comenzando los síntomas y no se dio cuenta. Sí. O es asintomático. Asintomático, elimina menos cantidad de virus. Pero asumo que alguien puede eliminar. Si eso lo hace y los 2 tienen barbijo, el riesgo que la otra persona se contagia no supera el 5 o 10%. Claro, bueno, eso es importante. Y ¿saben qué? Si alguno está mirando el programa ahora y tiene pensado ir a la marcha, no estamos diciendo no vayan. Lo que está diciendo Eduardo es, bueno, tratemos de tener estas medidas de cuidado y de protección. El tema después va a saber entender qué es lo que va a pasar con todo esto y cuál será el mensaje. Me gustaría ver por lo menos que se escuche un solo mensaje, que sea claro y que no sean varios mensajes que no sean claros y que se termine exponiendo gente por demás por una cuestión que no se entiende. Esta cuestión, no sé si me la podés revelar o no, pero cuando se juntan ustedes con Alberto Fernández, digo, como presidente de la Nación, ustedes con el AMBO de médicos, de infectólogos, llevando los informes, todos los estudios semana a semana, y tienen que tomar estas decisiones que deben ser difíciles, que dependen de un sector político. ¿Se plantea esto, digo, se charla el condimento social, la reacción social, o en algún momento el presidente notaste que diga, estoy preocupado por la grieta, porque también se desconfía, o por el ánimo mismo de todo este tiempo de encierro, esta cuestión que se va mezclando, que es lo que estamos viendo en la calle? Bueno, nosotros realmente privilegiamos básicamente el tema de salud pública, y cuando hablamos con el señor presidente la tiene muy clara en este sentido, esto es muy claro. Ahora, Argentina está en un mecanismo de generar grieta en todo. Yo el otro día escuchaba el tema de la vacuna. Acá hay una empresa privada dirigida por Hugo Sigma que va a fabricar la vacuna argentina. Esto es una gran ventaja, muchachos, porque nadie se da cuenta que si no tenemos vacuna el año que viene vamos a estar parecidos a ¿no? ¿Me explico? Sí, obvio. Entonces yo digo, se empieza a cuestionar el tema de la vacuna. Yo no puedo entender cómo un empresario argentino que logra que se fabrique la vacuna acá, al tipo se lo maltrate o se lo opine mal de él, y además del gobierno que debe haber gato encerrado. La verdad que no lo puedo entender. Por eso digo, si ustedes también... Yo trabajé en Estados Unidos y realmente las discusiones técnicas de salud pública no se discuten. Se hacen los estudios clínicos. Si la vacuna sirve, se pone. Y si no, se le dice al laboratorio productor, muchacho, la vacuna no sirve. No sé si me entienden. Pero nosotros empezamos a discutir de antes. ¿Sabés qué pasa, Eduardo? Por eso yo intentaba decir, y veo en la cara de todos acá en el equipo, digo, qué frustrante debe ser, porque vos estás con el conocimiento científico de todo lo que hemos ido aprendiendo ustedes también como comunidad científica o médica,
de lo que nos ha dejado, lo que nos está dejando el COVID, y sin embargo tenés una reacción de la gente que se plantea en esto, yo no creo nada, es una gripecita, estas frases que hemos escuchado, y se mezcla, porque Macri, porque Alberto, y se desvirtúa la declaración, ¿no? Sí, dale. Sí, Eduardo, totalmente. Lo escuchaba totalmente. usted. Yo le comenté lo de la vacuna, le pido disculpas y salí del tema. No, porque pero para mí es fundamental que un empresario argentino logre fabricar la vacuna acá. Pero por supuesto. Sí, con respecto a eso, o sea, se nota que estás orgulloso de esto, como muchos argentinos, ¿no? Que se pueda producir en nuestro país. Mucha gente se pregunta para cuándo finalmente, si se da todo como esperan, estaría esa vacuna. ¿Usted qué nos puede decir? Sí, no, la empresa ya lo definió. La empresa piensa que el año que viene... Pero el año que viene enero, es amplio. febrero, Enero puede ser. No, yo te voy a decir mi idea. La empresa dijo que probablemente fin de enero esté la primera. Yo, con que esté en marzo, me pongo muy contento. ¿Está bien? Con que esté en marzo de abril, porque vamos a poder vacunar y vamos a vacunar primero los grupos esenciales, segundo los adultos mayores con morbilidades, y por primera vez en muchos años, casi, bueno, diríamos que prácticamente nunca, los chicos van a ser los últimos, porque son los que se enferman menos. Eduardo, ¿No? Al revés del resto de las vacunas, ¿no? Por eso que Hugo Sima y la empresa, que ni me acuerdo el nombre, traiga la vacuna. A mí me parece bárbaro, no sé si está claro. Es el laboratorio de AstraZeneca, sí. Sí, Eduardo, y esta con AstraZeneca. Y fíjense ustedes, yo les voy a contar cosas, después termino. ¿Sabe por qué la tiene que llenado? El llenado lo tiene que hacer y el empaquetado Slim en México, porque nosotros no tenemos ninguna compañía que pueda embotellar 125 millones de dosis. Claro. Nada más que eso. Pensémoslo. Era lo que explicábamos. Para allanar esto que decís con información, acá se va a, por así decirlo, casero, se va a preparar la fórmula, el líquido, y se envasa en México y después volvería acá a la Argentina. Eduardo, te hago una pregunta. Exactamente. En relación a este miedo que de alguna manera la gente le fue perdiendo al virus, o el respeto que ya no le tienen, o la posibilidad de salir a la calle y todo eso, ¿vos crees que tener la vacuna de manera cercana es lo que potencia que la gente cada vez más esté en las calles? No, yo creo realmente que la gente se cansó, y cuando vos te cansás y generás un poco de fatiga, la gente tiende a incumplir. Esto fue así. Claro. Hay que aceptarlo, y sobre eso hay que trabajar. ¿Y cuándo vamos a tener esa libertad de, todavía hay lugares que no abrieron, que están sin trabajo? ¿Cuándo vamos a vivir normal, digamos, conviviendo con el virus? Bueno, estas son decisiones ya políticas y de tipo operativa en función de cómo vaya el número de casos. Va a haber provincias que ya están empezando a ir a la escuela. San Juan y Formosa. Y empezaron con buen criterio desde lo rural, que es donde no hay casos, a lo semi-rural, para llegar a la ciudad. Porque este es un virus, en última instancia, es un virus de metrópolis, es un virus de ciudades. De concentración. En los lugares, exactamente, en los lugares donde hay ambiente rural, se trae de afuera, no queda adentro. Así Eduardo, que en ese aspecto... Yo quiero saber, y esto es una pregunta personal que podés elegir responderla o no, obviamente, pero estamos con el móvil ahí en la 9 de julio y seguramente dentro de poquito empieza a llegar gente, después estarán las interpretaciones de lo que ha pasado con esta manifestación. ¿Cómo estás vos? Digo, en todo este laburo que te ha tocado hacer y con toda esta exposición que has tenido en todo este tiempo, ¿estás satisfecho con el trabajo realizado? ¿Estás disconforme? ¿Te ha frustrado algo? ¿Pensabas que iba a ser distinto? ¿Cómo es tu reacción emocional, que se la contarás a tu familia? Pero me gustaría que lo compartas, a ver cómo han sido estos meses. No, yo creo que esto es una pandemia que nadie la esperaba que viniera, que donde impactó generó, diríamos, terremotos, digamos, o movimientos sísmicos, porque en todos los países pasó algo. Argentina decidió un tema que es preservar la vida, que es tratar de que sea la menor cantidad posible la gente que fallezca, digamos, y además necesitábamos también preparar el sistema de salud, que había quedado bastante carenciado, digámoslo así, con una voz suave. Entonces eso se fue llevando. Ahora, por supuesto que uno hubiera querido pues, que la gente hubiera aguantado más la cuarentena, no se pudo. Lo otro es que creo que llegó el momento de empezar a mandar mensajes segmentados. La comunicación social va a tener que ser segmentada. Me es difícil que un adulto mayor
digamos, interpreta lo mismo que un joven en los mensajes. Coincido. Porque entonces creo que eso hay que empezar a trabajar en ese aspecto para que el joven tenga una razón más clara para cuidarse a él y cuidarse a los demás. Y el otro dato que es importante, que hoy el sistema de terapia intensiva está tenso, pero no está desbordado. Yo les quiero comentar a ustedes que hubo países que se les desbordó el sistema de salud y enviaron enfermos a otros países. Francia tuvo que enviar enfermos a Alemania, que requerían terapia intensiva, y las camas de terapia intensiva de la zona fronteriza con Alemania estaban saturadas, y la recibió Alemania. España e Italia mandaron a otros lugares a atender enfermos, a otras provincias, y en el caso de Chile, mandó de Santiago de Chile a Concepción, porque Santiago de Chile tenía el 27% me acuerdo de las camas ocupadas. Que pedían acá una posibilidad de mandar a Mendoza en su momento, me acuerdo. Exacto. Bueno, entonces, pensemos las cosas que se hicieron bien, que se hicieron cosas, diríamos, no tan bien, también es lógico, ¿no? Yo creo que hubiera hecho más testeo más precozmente, como sugirió después el mismo Ginés González García, ¿no? Que dijo, la verdad que teníamos que haber bueno que un médico lo reconozca, porque más. todos los infectólogos que tuvimos dijeron, no, se hacen un montón de testeos. Y siempre fueron insuficientes. Lea mis declaraciones, le invito a que lea mis declaraciones. Eduardo, siempre un placer. Yo le vengo diciendo hace como 3 meses de que hay que aumentar los testeos. Por eso apareció el plan Detectar. El plan Detectar es muy bueno, porque busca al enfermo, busca el que tiene síntomas. Claro, exacto. Busca a los convivientes familiares y a los contactos estrechos. Me parece el plan que Detectar hay que mantenerlo. Fue la metodología esta de salir a buscar al virus, ha resultado muy bien. Bueno, no por nada ha pasado parece el gesto acá en la Ciudad de Buenos Aires y en provincia también. Eduardo, siempre un placer hablar con vos. Gracias por todo este esfuerzo, también todo este tiempo. Obviamente vamos a seguir comunicados porque nos interesa mucho aprender de ustedes con esta responsabilidad de charlar con un médico que bueno, no por nada estás asesorando al presidente de la Nación, sea el signo político que sea. Te agradezco muchísimo, Eduardo. Un beso a la familia. Muchas gracias a ustedes y saludo a toda la mesa. Gracias, un placer, Eduardo. Un buen día. Igualmente.